¿Me alcanzan a escuchar y ver la presentación todos? Sí, profe. Sí, Sí, maestro. Ok, muy bien, vamos a iniciar. Vamos a ver lo que es análisis de sistemas. Vamos a ver aquí. Okay. Aquí podemos ver lo que es un sistema. Viene siendo un dispositivo dentro de una caja. Vamos a suponer que no sabemos qué es lo que tenemos adentro. Simplemente vamos a tener una transformación de lo que es la entrada en función de la salida que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, tenemos una entrada en este sistema y lo que va a ser la excitación de ese mismo sistema. O sea, esa entrada se puede denominar la excitación del sistema, ¿no? Lo que va a hacer que trabaje el sistema, y la señal de salida va a ser la respuesta del sistema que nos va a dar esa entrada que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en el sistema vamos a tener una transformación de esta entrada, ¿no? Vamos a ver pueden haber sistemas continuos y discretos. Ya hemos visto las señales continuas, que son x de t, porque es una función de una señal, ¿no? Y en sistemas discretos son datos ordenado en secuencias x1, x2 hasta xn, ¿no? Son secuencias de enteros de datos. Esos datos vienen siendo los valores que van tomando esas muestras, ¿no? Son datos muestreados, ¿no? Vamos a ver que esos sistemas los vamos a poder ocupar para el filtrado de señales. El modelado, también vamos a poder modelar y diseñar un sistema para poder tener una salida determinada, ¿no? En el filtrado, pues de acuerdo a cierta entrada, vamos a poder ver qué es lo que vamos a filtrar y vamos a tener una salida, ¿no? Y en el control vamos a diseñar sistemas que vamos a controlar por medio de una entrada, una salida que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Esa salida se puede retroalimentar para llegar a la entrada deseada que se necesita, ¿no? Entonces, en todos estos puntos vamos a ver los sistemas, ¿no? Ok, vamos a empezar. Aquí tenemos un bote guiado por este timón que está aquí en la parte de acá abajo, y es excitado por el sistema. ¿Cuáles serían? Este bote es movido por este propulsor. El timón le da la dirección y la corriente prácticamente se está poniendo al ir del bote, ¿no? Entonces, la excitación del sistema son la corriente del agua, la posición del timón y el empuje del propulsor, ¿no? Esas son las excitaciones del sistema, que vienen siendo las entradas del sistema, ¿no? Y la corriente del agua, bueno, y la respuesta de este sistema viene siendo la dirección y la velocidad, ¿no? Que es lo que nosotros decíamos, a qué dirección vamos a ir y a qué velocidad necesitamos ir, ¿no? Entonces aquí es necesario, para todo análisis de sistema, checar cuáles son las señales que nos excitan el sistema y las señales que nos dan la respuesta del sistema, ¿no? Entonces, dibujando el diagrama a bloques de este sistema, tenemos que la entrada de este sistema son las excitaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el empuje, ¿no? El empuje, nosotros queremos ver el empuje, ¿no? Y la respuesta, vamos a ver la velocidad, ¿no? La velocidad que queremos, ¿no? Entonces sabemos que esta sería la entrada, x de t, la señal, el empuje, y la velocidad es la salida que nosotros deseamos, ¿no? Entonces ya vamos a tener una transformación de ese empuje, y vamos a tener una velocidad, ¿no? Entonces aquí ya está el diagrama a bloques de una de las variables de las señales que tenemos, ¿no?
las de excitación y las de velocidad, ¿no? De corriente. O sea, la respuesta del sistema, ¿no? Ok, este sería el empuje. Por ejemplo, de este mismo sistema podemos ver otra señal que puede ser lo que es el timón, ¿no? El timón, la posición del timón, ¿no? La posición del timón. Y la salida, si nosotros tenemos la posición del timón, la salida va a ser la dirección, ¿no? Aquí tendríamos la dirección del bote, ¿no? Entonces, esta sería nuestra entrada X de T, entrada o excitación, acuérdense, es la que va a excitar al sistema para que lleguemos a una salida, ¿no? Entonces, esa sería la entrada y esta sería la salida, ¿no? O sea, la respuesta del sistema. Ahora vamos a ver en la parte derecha tenemos un chasis de un automóvil y vamos a suponer de una sola llanta, ¿no? Ya ven que el automóvil tiene 4 llantas, aquí estamos analizando una sola llanta. Este sería el chasis del automóvil, un resorte, un amortiguador, la base de la llanta y esta sería la llanta, ¿no? Este sería el camino del el cual va a pasar el camión, ¿no? El coche. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El amortiguador y el resorte se van a ir ya sea amortiguando o tratando de que el chasis no pegue demasiado rápido contra la parte de la base de la llanta, o sea que vaya amortiguando el movimiento del carro, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Esta suspensión está citada por la topología del camino, o sea, de cómo va a estar el camino, ¿no? Por ejemplo, lleno de topes, baches, dependiendo de lo. Vamos a suponer, este es un bache y este es un tope. Entonces, conforme va avanzando el camión, mientras esté una línea constante, pues no va a haber tanta variación en el amortiguamiento, pero mientras vaya pasando un bache y luego vaya pasando un tope, se va a mover el chasis hacia a la base de la llanta y va a tener unas respuestas, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería? Aquí el cambio que nos está indicando la señal, por ejemplo, la posición del chasis relativa al camino sería sería una respuesta significante, ¿no? O sea, que sería Y de T. Esta, esta sería la respuesta del sistema, ¿no? Porque el chasis va a ir amortiguando conforme va pasando y el camino, ¿no? Entonces, Y de T viene siendo la excitación del sistema, sería la respuesta del sistema y la entrada del sistema va a ser eh, el camino de la base de la llanta en función al camino que va pasando, ¿no? Porque esta va a ser la respuesta dependiendo de la posición de esta base. Conforme va pasando el camino, va a ser respuesta del sistema, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos el sistema. Aquí hay otro compañero. Entonces, aquí sería
prácticamente la entrada es la topología del camino, ¿no? Esa sería nuestra x de t dentro del sistema, antes del sistema, y vamos a tener una respuesta de ese sistema, y esa sería la posición del chasis, ¿no? Que sería esta y de t, esa sería nuestra posición del chasis, sería y de t, ¿no? Ok, ahora aquí en la parte de la otra figura tenemos un anemómetro de copas, este está en una base donde se está girando sobre sobre la base, conforme va avanzando el viento, va manteniendo su intensidad y va girando este sistema de copas, el cual va a hacer que llegue a una velocidad, ¿no? Entonces aquí nos va a dar una velocidad angular, ¿no? Entonces, la entrada del sistema, ¿cuál sería? La entrada viene siendo la excitación del sistema, ¿no? El sistema va a ser el anemómetro, el que va a estar girando. Entonces lo que va a estar excitando el sistema va a ser el viento, ¿no? Y la respuesta va a ser la velocidad angular. Entonces ahí tenemos ya como esta velocidad angular la va a excitar el viento que va a pasar, ¿no? Entonces esta sería la excitación y esa sería la respuesta del sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos x de t en la entrada y en la salida sería y de t, ¿no? Por ejemplo, entrada y salida o excitación y respuesta del sistema, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí en esta parte de arriba tenemos una habitación. Vamos a suponer que estemos a 36 grados centígrados afuera de la habitación. En esta parte tenemos el aire acondicionado y el termostato va a ser el que nos va a dar la temperatura que nosotros le estamos pidiendo al aire acondicionado, ¿no? Ya sea si el cuarto está a 19, queremos que esté a 19 grados, nosotros vamos a poner el termostato a 19 para que vaya manteniendo su temperatura de 36, supongamos, a 19, ¿no? Entonces, el sistema, el termostato manda la señal que nosotros le estamos dando de 21 grados, en grados centígrados, ¿no? Manda la señal y la respuesta del sistema va a ser que active el compresor para que trabaje y mediante un sensor de temperatura vamos a checar si son 36 grados. Si todavía no, se va a retroalimentar la señal hasta que se cumplan los 36 grados. No, aquí vamos a ver, estamos a 36 grados, entonces estos 6 grados se tienen que mantener bajar esos 36 grados a 21 grados, ¿no?
O sea, si son los 21 grados, esos 36 tienen que llegar a 21 grados centígrados para que llegue a la respuesta que nosotros estamos poniendo aquí en la entrada, ¿no? Entonces, con esta entrada vamos a excitar al sistema para que el compresor del aire acondicionado entre y pueda trabajar hasta que el sensor, este sensor, vaya detectando que la temperatura va aumentando y una vez que llegue a 21 grados centígrados se apaga el sistema, ¿no? Entonces, este sería nuestro control en este sistema. El termostato es el que está, eh, es el que da la entrada al sistema por medio de la temperatura que estamos seleccionando y, en la habitación la temperatura que tenemos sería la respuesta del sistema, ¿no? Ya que tengamos la temperatura 21 grados centígrados, pues ya tenemos una temperatura deseada, ¿no? Vamos a suponer que unos no quieran 21 grados, quieran 24 grados, ¿no? Dependiendo de la entrada que le están poniendo aquí, va a ser la excitación del sistema, ¿no? Entonces, en control así se puede manejar, ¿no? A continuación vamos a ver una señal, es una señal de voz de la palabra eso. Prácticamente las partes vocalizadas sería la parte E. A ver si puso esto. Profesor, ¿puede invitar a un compañero, porfis? Es que no sé por qué lo está sacando de la llamada. Ok. ¿Es Abraham? Ok. Ok, ya está. Entonces, aquí tenemos una señal en la cual tenemos dos partes vocalizadas y tenemos otra parte, ¿no? Que es una letra S, ¿no? Entonces, si nosotros metemos esta señal de X de T a este sistema, esa le va a hacer una transformación y en la salida vamos a tener esta señal que nada más va a dejar pasar la letra E, la vocal E y la vocal O. ¿Cómo podrían definir a este sistema teniendo esta respuesta? ¿Que entran solo vocales? Porque no me dicen vocales. Ándale. De hecho, nada más va a dejar salir puras vocales, ¿no? Tenemos como sistema una máquina taladora. La entrada podría ser la excitación y sería una superficie llena de árboles, ¿no? Es la excitación de este sistema, de esta máquina, y la señal de salida viene siendo la respuesta, que es una superficie talada, ¿no? Entonces, esta viene siendo una señal de entrada y es una señal de salida, ¿no? Vamos a ver por qué este mismo sistema, pero vamos a darle diferentes variables de entrada. En el planeta, cada minuto pierde varias extensiones de bosques. Eso contribuye al calentamiento global y que nos produce un cambio climático debido a la liberación de emisiones de gases causado el efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? A cambio del uso del suelo, ya que sobre todo el carbono se acumula en la biomasa de la vegetación, que son hojas, raíces, troncos de árboles, por ejemplo, ¿no? Así como en el suelo, sin cobertura vegetal, este carbono, que es por años, termina liberándose y contribuyendo al incremento de la temperatura global. Entonces, para que un sistema sea estable, debe existir una reforestación adecuada para poder saber qué árboles se pueden cortar y dónde forestar, ¿no? Para poder sembrar los nuevos árboles que se están perdiendo y tener un equilibrio en el medio ambiente, ¿no? Se pueden encontrar diferentes variables de este sistema que se pueden analizar como modelos matemáticos de sistemas reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una contaminación en el medio ambiente, igual se puede ver qué tipo de contaminación. Se pueden diseñar sistemas para poder controlar este tipo de
emisiones, ¿no? En este caso, ¿qué se podría hacer? Tenemos la excitación, que son los bosques, el sistema sería la explotación forestal, y la respuesta va a ser el calentamiento global, ¿no? Cómo un sistema puede estar enfocado a varias señales de entrada y a varias señales de salida, ¿no? Entonces va a ser el calentamiento global. Estos sistemas se diseñan porque se usan para determinadas acciones que se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, vamos a suponer, hay un incendio, ¿no? En un incendio, lo más factible, si ya se va a incendiar un bosque completo, es ver hacia dónde va a correr el aire, hacia dónde va la velocidad del viento, y a cierta distancia meter un buen de máquinas para que estén cortando una franja de árboles para que no se extienda el fuego hacia otro lado, ¿no? Entonces, esa sería una manera más aplicable de este sistema, ¿no? Ahora vamos a ver, dentro de los sistemas va a haber, hay redes de datos. Por ejemplo, hay sensores que se adhieren a los árboles por medio de un helicóptero, se van aventando a los árboles en todo el bosque, y esos sensores se van agarrando a las bases de los árboles, y aquí podemos programar esos sensores como una red, y de hecho desde un sistema ya a distancia se puede programar de que cómo detecten incendios, ¿no? O sea, si van detectando que se está quemando una parte de un bosque o un árbol, o a lo mejor es nada más una fogata que hicieron por ahí, que un árbol o dos, tres, cuatro árboles detecten este incendio, y a la vez cuando vean que ya son dos, tres, cuatro árboles que se están quemando, pues mandar la señal y mandar la ubicación exacta para que vayan a controlar esta situación y no vaya a pasar lo que ha pasado últimamente, que se han quemado grandes extensiones de bosque, y aparte se han muerto varias especies dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para tratar de controlar esas situaciones, ¿no? A ver, vamos a ver bueno, esta va a ser la práctica que se va a hacer. Aquí estamos viendo dos señales diferentes. Va a ser una señal con una frecuencia, aquí vamos a suponer que sea de 10 kHz, ¿no? Entonces, si esta es de 10 kHz, esta va a ser de 20 kHz, ¿no? Se ve que es una frecuencia más alta que esta, pero prácticamente son diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener una señal de pulso, y esta señal de pulsos nos va a modular estas dos señales para que cuando tengamos un 1 tengamos la frecuencia alta, que es esta. Cuando tengamos un 0 tengamos esta frecuencia, ¿no? Vean cómo se va haciendo. Esta va a ser la modulación FSK, que sería por medio de este circuito. En estas fuentes les estarían dando el voltaje, que sería la amplitud sería igual, nada más va a cambiar la frecuencia, ¿no? Ustedes van a ir cambiando la frecuencia de tal manera que se vea la modulación FSK, ¿no? Ese sería el circuito que se haría, o cualquiera de los dos que quieran realizar, y van a ser los resultados, ¿no? La modulación digital es a diferencia de la analógica, la analógica manda los datos directamente de la señal de información que se está enviando. Sin embargo, aquí en la digital, esa información que nosotros tenemos analógica la va a convertir a unos y ceros, para que esta información ya convertida en unos y ceros, que esta sería la señal digital, por medio de este modulador y esta señal mande los ceros y los unos con diferentes frecuencias, y así estas frecuencias son analógicas y estas se pueden propagar por el medio del medio ambiente, ¿no? Por el espacio, por
por medio del espacio, ¿no? Por medio de microondas o de ondas, ¿no? Entonces, por medio de estas frecuencias, entonces, se está enviando esta señal y el receptor va a recibir esta señal y lo va a decodificar, ¿no? Y cuando se está modulando, se está codificando, ¿no? En unos y ceros. Y cuando se va a recibir la señal, se está decodificando porque sabemos que esta es una frecuencia, va a ser un cero. Dependiendo del ancho, va a ser uno o dos unos en este caso. Por el ancho de pulsos nos está indicando que son dos unos, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no? O uno, cero, cero, uno, cero, uno, dependiendo de los datos, ¿no? Aquí son puros ceros, tres ceros, y por el ancho de la señal nos van a indicar cuántos ceros son, ¿no? Entonces, en esto consiste la demodulación, pero esto ya se va a ver mejor en este análisis de señales, que digan en modulación analógica y digital más adelante, ¿no? Entonces, ya vimos un modulador AM, que es un modulador analógico, y este es un modulador digital, donde van a intervenir estas señales, ¿no? Entonces, aquí es importante que lo hagan en equipo, para que vayan viendo cómo se van manejando las señales, ¿no? Y lo importante que salga esta señal, ¿no? La de FSK, y así ya van a ver que es una modulación FSK, una modulación digital, ¿no? Automáticamente. Entonces ya van a reconocer el tipo de señales que se van viendo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Lo dividí, esta área este tema de análisis de sistemas lo dividí en dos partes para que pues se puedan plantear bien lo que es el sistema, las señales de entrada y de salida, ¿no? Entonces, eh, todos los sistemas pueden tener diferentes entradas y diferentes salidas, ¿no? Incluso este sistema de aquí, del bote, puede ser un solo sistema con dos entradas y dos salidas, ¿no? Aquí lo dividí para separar las señales, ¿no? Pero podemos tener un solo sistema con dos entradas y tres que vienen en el bote, que no las mencioné ahorita porque prácticamente son por por las que se controlan más seguido, ¿no? Porque prácticamente son botes que transportan personas, eh, entre más velocidad, pues las personas luego a veces se sienten más alegres, ¿no? Pero a veces entre una velocidad mejor sería más confiable, ¿no? Por ejemplo, podemos checar la vibración de la estructura del bote, por medio, también el sonido que se crea por el desplazamiento del agua, y también el bamboleo e inclinación del bote, ¿no? Cómo se puede bambolear el bote conforme va aumentando la velocidad y conforme la corriente, ¿no? O incluso las olas del mar, ¿no? A lo mejor las olas hacen que el bote se tambalee. En ocasiones, cuando hay huracanes, si hay una embarcación grande por ahí, incluso hasta se llega a voltear esa embarcación y se puede volver a voltear y ahí se mantiene a flote, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese bamboleo se puede controlar en el bote, fuera del bote o dentro del bote. Por ejemplo, si vamos a llevar medicamentos que no se deben de agitar o líquidos que pueden explotar como la nitroglicerina, ¿cómo se pueden llevar? ¿Cómo se puede controlar este sistema? A ver, ¿alguien puede indicarnos cómo se puede? ¿O tiene una idea cómo se puede mantener esa estabilidad dentro de ese sistema? No precisamente el sistema puede estar en el bote, puede estar dentro del bote, ¿no? Otro sistema diferente, para que si ve algunas inclinaciones, el sistema dentro del bote se mantenga en equilibrio, ¿no? Una especie como el chasis del automóvil, ¿no? A ver, ¿alguien puede más o menos indicar qué podría... ¿Giroscopio?
Ándale, un giroscopio. El giroscopio va a mantener en equilibrio, ¿no? Porque independientemente de cómo se esté moviendo, se va a poder mantener en un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos llevar un sistema como este resorte y este amortiguador para que dentro del barco, en la base, en lugar de una llanta, mantener unas extensiones como patitas para que este sistema esté agarrado o esté enclavado en la base del bote, ¿no? En una superficie plana, en la parte vamos a suponer que de donde esté seguro en un cuarto, ¿no? Entonces, el resorte y el amortiguador van a hacer que esto se mantenga en equilibrio, aunque se mueva la embarcación, esto va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, dependiendo de la calidad del resorte y del amortiguador, y dependiendo del líquido y el peso que esté manejando, se va a controlar, ¿no? Entonces, en esos casos, sería de esa manera, ¿no? Entonces, sí se pueden controlar más cosas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de anemómetro, ¿cómo lo podrían canalizar para generar energía, ¿no? Se puede, en la base de este poste, hasta abajo se puede poner un engrane, y ese engrane puede mover una bobina dentro de un campo magnético y nos puede estar generando un voltaje, ¿no? Ese voltaje se regula y se mantiene, se puede cargar a una batería, ¿no? Entonces, ahí le estamos dando otra aplicación a este tipo de anemómetro, ¿no? Entonces, así se generan por medio de algunas turbinas que se ponen, que no sé si han visto que ya están poniendo unas turbinas que se mueven por medio del aire, unas turbinas grandes. Y ahí por la Ventosa, ahí por Oaxaca, hay una parte donde el aire atraviesa del Golfo hacia el océano, ¿no? Entonces, eh, es una franja donde siempre va a haber aire porque pasa de un lado hacia otro, ¿no? Es como si fuera un canal. Entonces, en ese lado de la Ventosa pusieron muchas turbinas, y donde esas turbinas a veces llegan a tener unas velocidades muy grandes y generan eh, voltaje, ¿no? Entonces, ese voltaje igual lo conectan a la red del sistema allá en Oaxaca, y les llega a alimentar algunas poblaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un sistema se puede ver, ¿no? De diferentes maneras, de acuerdo a lo que va a realizar, ¿no? Aquí vamos a muy rápido todo esto. Ok, aquí habíamos visto el termostato, ¿no? De una habitación, de un cuarto, ¿no? Ahora vamos a ver qué otro sistema se les ocurre que puede haber, ¿no? A ver alguien dentro de estos Bien. sistemas. Ah, ¿puede ser cualquiera? ¿Eh? ¿Cuál? Tenía pensado de una impresora. Podemos mandarle un documento e imprime la hoja. Puede Ok. ser a color o a blanco y negro. Ok, sí. Eso podría ser un sistema que se está mandando el texto, y la impresora va a hacer el sistema, y en la hoja va a imprimir el texto, ¿no? Entonces, eso sería un sistema. Ok, y entraría dentro de un sistema, mm, pues de cómputo, ¿no? Un sistema de cómputo. A ver, dentro de estos sistemas que están aquí, ¿qué otros sistemas se les podría ocurrir? Por ejemplo, un informático. Por ejemplo, el INEGI,
hace estadística, ¿no? Igual tiene datos y hace sus estadísticas, ¿no? Sería un sistema informático, ¿no? Los químicos, por ejemplo, pueden ser varios elementos que se mezclen y hacen una reacción química, ¿no? En los económicos se puede meter, por ejemplo, hace tiempo en un seminario de titulación de análisis de señales, eh, había tres jovencitas que estaban trabajando en Bancomer, pero aparte ya estaban, ya nada más iban por la titulación. Y esa vez les di la materia bueno, la parte de redes neuronales, en la cual la red neuronal que estábamos viendo la puse en un pizarrón de esos de GIS, que son dos pizarrones que estaban antes, y del lado del pizarrón, ya con los marcadores que se pueden borrar, ahí les estaba diseñando la programación de la red, ¿no? Entonces, de tal manera que de un lado veíamos el sistema en diagrama y en otro dibujábamos el código, ¿no? Entonces, yo les había informado acerca de cómo se pueden manejar los datos de voz para que se pueda reconocer una persona, ¿no? O comandos de voz. Entonces, ellas me comentaron que trabajaban en la bolsa de valores y querían hacer un pronóstico de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, ¿cómo metían los datos a esa red neuronal? Entonces, aquí les dije, los datos pueden ser cualquier tipo de datos, nada más hay que ver qué, es, qué datos van a meter, ¿no? Y ya en función de esos datos van a meter las características principales de esos datos y ya se van a entrenar y nos va a dar una respuesta, ¿no? Y cuál hicieron el trabajo, corrieron el programa y les quedó muy bien porque lo afinaron de tal manera que sí les daba un pronóstico muy, eh, con un porcentaje muy adecuado, ¿no? Entonces, en el banco incluso las pusieron como coordinadoras y pues, o sea, se titularon y todo, pues ya llegaron a tener un sistema, en ese caso, un sistema económico, ¿no? ¿Cómo es como que ellas en una materia que lo que es bueno, fue un curso de titulación, cómo se enfocaron a un tema viendo una red neuronal, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿alguien más quisiera comentar sobre otro sistema? Otro también podría ser el internet, ¿no? En el internet también. Ese sería como de información, ¿no? Informático. O entraría entre las comunicaciones, un sistema de comunicaciones, ¿no? Ok, el internet. Es lo que estábamos viendo en, en este caso, en este modulador que estamos viendo aquí. Okay. Vamos viendo cómo podemos ya mandar señales, ¿no? En unos y ceros. En MATLAB se puede hacer un programa que de cualquier texto que nosotros tengamos lo convierte a unos y ceros. Y ya por medio de se manda a un circuito modulador FSK, esa entrada, se mandan esos datos, en este caso serían aquí, y estos datos van a habilitar qué frecuencia va a entrar, como 0 y como 1, y ya va a mandar esta modulación FSK, ¿no? Igual del otro lado se hace un circuito de modulador FSK en el cual va a llegar a esta frecuencia y con un sistema inverso como va a tratar de convertir los ceros de estas frecuencias a una señal digital de datos y esta nos las puede mandar directamente a la computadora
y por medio del programa de MATLAB se puede otra vez reconstruir la señal de texto. Igual puede ser texto, puede ser voz, puede ser audio, video. Entonces, así se está manejando, ¿no? Entonces, a ver, con lo que me dijo su compañera, se puede hacer una red. Ustedes pueden hacer una red más adelante, ya con más, con la materia de modulación, con la materia de transferencia de la información, de nuevas tecnologías, ya van a poder diseñar una red, ¿no? Ustedes mismos, pero dependiendo de sus sistemas electrónicos que vayan a hacer, ¿no? Pueden modificar todo esto para que esa red sea muy rápida, ¿no? Entonces, aquí en la escuela se le están dando las bases para que puedan diseñar sistemas, ¿no? Entonces, hay una carrera que sería ingeniería en sistemas. Es ingeniería en sistemas computacionales, ¿no? Entrarían más o menos aquí, que son informáticos, unos sistemas de informáticos. Hay una carrera que se llama Ingeniería en Sistemas Informáticos, que prácticamente son puros sistemas de información. O sea, son puros programas que manejan datos. Esa sería la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Entonces, si se dan cuenta, la carrera de Ingeniería en Computación, ¿qué es lo que va a hacer? Diseñar sistemas computacionales utilizando software y hardware, ¿no? Okay. Entonces, esta tarea del FSK, modulador FSK, la van a hacer igual en equipo y van a hacer la presentación, o sea, que es una modulación FSK. Lo subo, en un momento subo esta presentación. Ok.